Nos robaron 15.000 millones de dólares, lo dijo el fin de semana el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira. Estamos haciendo la autopsia del Estado, sí, una economía que no hay recursos, no hay dinero, no hay platita, como ha dicho el mismo presidente. Vamos a hablar justamente de esto con don Alberto Bonadora, que es analista económico, y con don Pablo Camacho, empresario privado, expresidente de la Cámara Nacional de Industrias. Gracias a ambos por estar con nosotros. Vamos a ver estos datos, por favor, para ir corroborando e entrar en análisis la situación del Estado. Inflación interanual bordea el 25%. La escasez de divisas y combustible es evidente. Hay un déficit fiscal del 9% del PIB. La deuda pública de 44.060 millones de dólares, porque la interna es de 30.289 millones de dólares y la externa de 13.700 millones de dólares. Las reservas internacionales hasta octubre del 2025 alcanzan los 3.227 millones de dólares. Y decíamos que nos habían robado 15.000 millones de dólares. Lo dijo el presidente el fin de semana. Don Alberto, ¿tan grave está? Porque hay gente que todavía dice, ¿no estamos tan mal? Bueno, a ver, lo que hay que ver es que sí estamos muy mal. Estamos muy mal, pero es algo, yo diría, retórico decir que el Estado está muerto. Porque el Estado, digamos, el aparato estatal, es un aparato gigantesco que tiene como unos 550.000 personas, entre los cuales hay lo que podríamos llamar 5 ejércitos. Uno son las Fuerzas Armadas, los policías, los maestros, están todos los salubristas y los jubilados. Y tú no puedes decir, bueno, mañana yo les digo que se ha muerto. O sea, como se ha muerto el Estado, váyanse. No es así de fácil, ¿no? Entonces, porque cualquiera de estos sectores le puede dar un zarpazo al gobierno actual en el sentido figurado, pero también en el sentido real, porque yo recuerdo en algún momento, cuando yo estaba de interventor del Senacir, me hicieron una alfombra humana a los jubilados y se sentaron en la calle desde la plaza Sucre hasta, te digo, la 6 de agosto. Bueno, fue terrible. Entonces, ese tipo de cosas pueden emerger, ¿no? Y eso no es de un Estado muerto, es de un Estado o de gente que ha vivido del Estado, sí, pero es el Estado que requiere de estos grupos de forma inevitable. Entonces, no es, está bien la forma retórica para mostrar a la gente, ¿saben qué? Nos dejaron sin plata, se gastaron todo el dinero y se gastaron de mal manera o de mala manera, porque cuando uno observa lo que se ha hecho, pues hay algunas cosas que están ahí, ¿no es cierto? Pero cuán útiles son, cuán rentables son, es otro asunto. ¿Cuánto de dinero se llevaron cuando hicieron una carretera que era prácticamente desechable? Pero está la carretera ahí, claro, que sea destartalándose lo que quieras, pero hicieron eso y otra parte se llevaron. Y bueno, y luego ya en términos de las finanzas estatales, por decir, se tienen que pagar aguinaldos y los van a tener que pagar. Y a estos 5 grandes ejércitos que te mencionaba, ¿no? Y va a ser muy complicadito si no se les paga. O sea, hay elementos que va a tener que responder el gobierno. ¿Cómo? Pues ahí el tema creo que va a ser central en lo que podamos hablar esta noche. Perfecto. Gracias. Quiero saludar también a don Gonzalo Chávez, que nos acompaña vía virtual. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Pero la consulta para ti, Pablo. Han sido años complicados para el sector empresarial en nuestro país y he leído parte de esto que tú has presentado, que describías como una tormenta perfecta. ¿Por qué? Bueno, sin lugar a dudas, habíamos venido advirtiendo al gobierno de lo que se venía, pero nuestra posición fue tomada como política y no como un consejo o una advertencia de lo que venía. Y a las cifras que nos mostraban, yo aumentaría una calificación triple C negativa, hablaría de una economía formal del 14%, porque eso es lo que es Bolivia. Solo el 14% tiene un sueldo, solo el 14% aporta a la gestora y tiene salud. Y también hay otro dato que es crítico, que muestra lo que es la economía en Bolivia. 247 millones de inversión extranjera el 2024.
estamos un puesto antes de Haití. Eso es lo que es Bolivia y es lo que también hemos llamado un país de naipes, una situación precaria y delicada. Tufi. Sí, buenas noches Alberto, buenas noches Pablo. Hablando de algunas señales que se han dado en las últimas semanas, 10 días particularmente, riesgo país ha disminuido en puntos, también el dólar parece estabilizarse en 10 bolivianos. Alberto, ¿qué significa todo esto? ¿Hay ya algún tipo de respuesta positiva por lo que se ve o todavía no? Lo que hay es una respuesta positiva sin duda y se ve por las cifras que tú mencionas, que si el dólar a 10.50 pues parece algo totalmente surrealista, ¿no? En una situación que hemos estado viviendo y que estamos todavía viviendo. Pero lo que hay que ver ahora es que si algo necesita el gobierno, digamos, dos cosas necesita el gobierno: tiempo y dólares. Y bueno, tiempo ojalá lo tenga porque tiene que hacer cosas muy rápidas y que le lleguen los dólares para tomar las medidas más duras, pues es para mí inevitable. Y te estoy hablando de situaciones como el levantar las subvenciones, el ver cómo se cierra la brecha cambiaria. Bueno, todo esto, si no hay una cantidad crítica de dólares para poder responder en el momento que se tengan que tomar esas medidas, que no pueden ser solamente con respaldo de dinero nacional, tiene que ser con moneda dura, y a pesar de todo lo que le puede ocurrir al dólar internacionalmente, en Bolivia sigue siendo poderoso. Entonces, lo cierto es que la gente en este momento está viviendo en parte de esperanza, en parte porque ha habido, si se quiere, gente que ha puesto sus dólares, los ha cambiado, ya sea porque estaba bajando el dólar y ha preferido no perder, y otra gente que posiblemente esté comprando también porque dice, bueno, igual va a subir. Pero en el fondo, para poder calmar las aguas, insisto, si algo necesitamos son dólares y solamente pueden venir de entidades multilaterales. Bueno, a ver, don Gonzalo, estamos con usted también esta noche. Le consulto, ante lo que ya es evidente, que ha habido un mal manejo económico, evidentemente, en los años anteriores, ¿será momento oportuno, propicio para lanzar medidas duras? Bueno, lo que ocurre es que claramente hay una situación que ha sido descrita de una manera dramática. Creo que no hemos entendido lo suficiente lo que ha dicho el presidente. Este es un estado cloaca, es un estado muerto. Es un estado donde se habían robado, según el presidente, 15.000 millones de dólares. Hecho ese diagnóstico, que en mi opinión va a tener que en un segundo momento ser probados, mostrar los proyectos, los programas, dónde han desaparecido esos 15.000 millones de dólares. Hecho ese diagnóstico, pues se esperaría que tengamos medidas económicas muy duras. Si el Estado está muerto, si el Estado es una cloaca, entonces, por ejemplo, hoy día han hecho la reforma del funcionamiento del Poder Ejecutivo. Y yo diría que han hecho una limpieza con agua y jabón, cuando se necesita pesticida, fuego, o sea, para la cloaca. O sea, nos han dicho que iban a eliminar 5 ministerios. Nos han eliminado 2. Nos han dicho que iban a eliminar el Ministerio de Justicia, que no servía para nada. No lo han hecho. Entonces, claramente hay un diagnóstico muy duro, y lo que se ve en este primer momento es, pues, han hecho simplemente un manejo de maquillaje, de haber quitado 2 ministerios, pasó por aquí, pasó por allá. Entonces no hay todavía una correspondencia entre la gravedad que se denuncia la crisis y la acción, por ejemplo, para reorganizar el aparato ejecutivo, porque debería ser mucho más duro, ¿no es cierto?, porque necesitamos ministerios que no pasen de 8, 9, 10 como máximo, ¿no es cierto?, porque realmente si la situación es tan dramática como nos han dicho, bueno, hay que tomar también decisiones valientes y duras. Ahora, esperaremos, veremos qué van a decirnos los próximos semanas sobre el tema, sobre temas complejos como el tipo de cambio, la política fiscal, la política monetaria, ¿no es cierto? Y yo creo que por ahí habrá que esperar todavía. Entonces, a diagnóstico duro, pues se debería esperar una reacción también a la altura, porque la situación es dramática, ¿no? Pablo, ¿y qué decisiones drásticas deberían tomarse para poder frenar esto que tú has mencionado y que es muy importante, la economía formal en un porcentaje tan bajo en nuestro país y, claro, frente al monstruo de la economía informal? No, definitivamente yo creo que
Son 10 días de un nuevo gobierno. Creo que tenemos que tener paciencia. Si hemos aguantado 20 años y han habido silencios cómplices en este tiempo, en 10 días ya han dado señales, incluso antes de entrar al gobierno, el hecho de restablecer las relaciones con Estados Unidos, creo que es una gran señal. El anterior gobierno priorizado la ideología sobre la economía es lo que hoy tenemos, esa Bolivia devastada. Rodrigo Paz nos da esa esperanza y ahí va la certidumbre del dólar, como decía Gonzalo, mejora la calificación. Entonces creo que estamos entrando en un distinto escenario, en una nueva esperanza para Bolivia, y aquí hay que también ser claros. La elección de agosto marca un cambio de timón, un cambio de política, porque más del 70% de los bolivianos, hablemos que no hayan votado por el MAS, han pedido ese cambio. Entonces, el gobierno, definitivamente Rodrigo la debe tener clara, no va a ser un gobierno popular. ¿Quiénes han sido esos silencios cómplices que dices tú, Pablo? Bueno, hemos tenido desde la COP, hemos tenido temas gremiales también que han acompañado, que no han sido la voz para reclamar una posición del empresariado. Y la COP, yo he salido a criticar mucho la posición de la COP, que antes de tomar posición este gobierno ya estaba dando plazos, amenazando con marchas, con paros, cuando ellos han callado 20 años, ellos han acompañado ese proceso, y hoy vemos tristemente que hay una persona detenida, porque no nos podemos alegrar de la desgracia, pero se han cometido abusos, se han cometido excesos, y el gobierno saliente se dio cuenta también en algún momento que se volvió, todos los movimientos sociales terminaron siendo asistencialistas, prebendalistas, con casas, con autos, etcétera. Entonces, esa es la Bolivia devastada que hoy nos entregan. Desenmarañar 20 años no va a ser una labor fácil. Hay una normativa que es por demás compleja. Por eso hablaba de 247 millones. Y el presidente salía y decía, hemos descuidado la nacionalización. Creo que el error fue nacionalizar, porque Bolivia era una potencia energética. Y él habla de un legado de que deja reservas, cuando hasta hace 10 días teníamos filas kilométricas. Yo he estado viajando mucho y las filas eran kilométricas en las ciudades, en las provincias, y en algún momento habíamos llegado a hablar de una crisis de combustibles, una crisis económica, y hemos estado al borde de entrar a una crisis de alimentos, porque el sector agropecuario había pedido 100 millones de litros y el gobierno garantizó 35 millones. Entonces no había para la cosecha, no había para la siembra. Definitivamente es un diagnóstico crítico y todavía falta que puedan tener los datos precisos. Ya José Gabriel, el ministro de Economía, ha hablado de que creo que son 7,000 millones de bolivianos que no están registrados como deuda. ¿Tú sí? Sí, Alberto, menciona Pablo que hay que tener paciencia, hay que desmontar 20 años prácticamente de normativa. Incluso Gonzalo dice que la reorganización del Estado no ha tenido la profundidad. Hay reducción de ministerios, pero son 2, y algunos viceministerios, y una decena de direcciones. ¿En qué posición se ubica usted? ¿Es insuficiente esta reestructuración y hay que tener paciencia aún? Bueno, yo creo realmente que en este momento la gente todavía tiene una gran esperanza, se ha generado confianza en el Estado, y si algo hay que hacer en este momento, pues es exactamente eso, confiar en que el nuevo gobierno va a arreglar las cosas. Ahora, que se requiere, como decía hace un momento, hacerlo de forma acelerada, por eso que el tiempo se vuelve en una variable fundamental. En consecuencia, yo creo que el querer exigirle algunas respuestas inmediatas tan rápidas, pues creo que todavía es apresurado. Eso no quiere decir que no van a llegar las respuestas, y más bien la gente, diríamos, estamos viviendo una luna de miel con el gobierno, y el gobierno tiene que aprovechar esta para generar todas sus políticas y las formas en que va a conseguir lo que yo considero cerca de unos 2.500 millones de dólares como para llegar recién a tomar las medidas más duras. A ver, voy a hablar nuevamente con el señor Gonzalo Chávez a propósito de esos 15,000 millones de dólares que nos han robado, como dijo el presidente del Estado. ¿Dónde se habrán ido? ¿Qué habrá pasado con esos 15,000 millones de dólares?
Mira, no lo sé, eso seguramente en algún momento el gobierno hará un informe técnico y te dirá, bueno, se robaron de Entel, de yacimientos, no sabemos exactamente cuál ha sido el cálculo, pero es mucho dinero, el mensaje es muy claro, son 15 teleféricos, son 30 hospitales de $500 millones, es el 30% del Producto Interno Bruto. ¿No es cierto? Si Messi nos ayudara a pagar esa deuda, digamos, necesitarías 25 Messis, ¿no es cierto?, con su patrimonio para hacer eso. Entonces, eso te da una dimensión de lo gigantesco que es eso, ¿no? Ahora, yo creo que el tema también, nosotros, los analistas, los opinadores, podremos tener toda la paciencia del planeta Tierra, y creo que eso es lo correcto para señalizar, calmar y decir, bueno, a ver qué está pasando. Pero aquí hay también unos temas que no los controlamos y que están en el ciclo político. Tú tienes una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad tiene dos referencias. Uno es fin de año y el otro es marzo a abril, cuando se van a hacer las elecciones de municipios y gobernaciones. Ese es un tiempo en el cual lo más rápido posible hagas las cosas. Tú, por ejemplo, tienes que hacer, si vas a modificar algo en el precio de la gasolina, tendrías que hacerlo en las próximas 2-3 semanas, porque si no, el gasolina se va a parecer al de Evo Morales, que fue a final del año, el año 2010, por ejemplo. Entonces hay símbolos, hay ritmos que hay que aplicar las cosas, y hay una ventana de oportunidad, y esa ventana de oportunidad requiere de acciones concretas que seguramente las van a tomar en las próximas semanas, ¿no? Pero no es una ventana que está abierta para siempre. Hay las elecciones y también hay un tema de gobernabilidad, y eso está pasando de una manera, en mi opinión, absolutamente prematura. La relación que existe entre el presidente y el vicepresidente, tan tensa, tan rara, a veces más cercana, con más distancia, tiene una señal política, ¿no es cierto? Porque todo el elemento que vas a implementar de política económica, que pueden ser sumamente interesantes y efectivas, va a tropezar con esta pareja dispareja, ¿no es cierto? Porque en el fondo eso genera tipos de gobernabilidad, tipos de señal, tipos de certidumbre. Queremos que los dos hombres que están al poder, que están manejando la administración, coordinen, se encuentren, porque no hay otra manera de hacer las cosas. Es tan grave la situación económica que no pueden comenzar peleándose o diciendo yo voy a hacer mi propio partido y voy a ir separado, porque esa señal es muy dura. ¿Tú crees que alguien que ya anuncia que va a ser su partido y que va a participar separadamente en las elecciones va a aceptar medidas duras que le afectarían ese proyecto político absolutamente prematuro? No lo va a hacer. Entonces, la política está comenzando prematuramente a contaminar las decisiones económicas que son absolutamente urgentes y que el gobierno seguramente lo está armando y lo va a implementar. Entonces, los ritmos de la política, los ritmos de la economía tienen que encontrarse, ¿no? ¿Qué dices tú, Pablo? ¿Cuáles son las soluciones o qué se debe hacer ahora a futuro para justamente mejorar los días de Bolivia? Coincido con el tema de tiempos. Cuando hablaba de la paciencia, es porque esto no va a ser una solución de 15, 20 días. Vamos a tardar unos 2 o 3 años en recuperarnos. Pero cuando habla Gonzalo de tiempos para las medidas, es cierto, se deben tomar las medidas en el cortísimo plazo, porque todavía la gente está con esa esperanza y no va a generar tanto ruido como podría generar si tardamos un poco más. Además, acá hay que mencionar en este análisis que Rodrigo entra a un gobierno en 2 meses muy complicados, noviembre y diciembre. Claro, fin de año. Para los empresarios también es difícil porque tenemos que prever aguinaldos, tenemos que prever el sueldo de noviembre que se paga en diciembre, el aguinaldo, y ya tener además una previsión para el sueldo de enero. Entonces, y para el gobierno, obviamente, servicios de la deuda y tantos otros compromisos que tienen, que como nos ha mostrado, además debíamos a todos los organismos multilaterales. Entonces, ese tema de tiempos es crítico y habíamos hablado incluso, deberíamos hacer todos los esfuerzos para llegar al Mundial. Eso también va a distraer y va a distensionar a nuestro país. Sé que suena chistoso, no es muy seria esa apreciación, pero
va a ayudar a que este país pueda continuar. Y cuando hablamos de tiempos, también voy a hablar de un tema que es crítico. Yo había mencionado que Bolivia lo que menos tiene es tiempo para estas soluciones. Por ejemplo, acá, Gonzalo, un tema crítico es el tema del litio. Y el litio, nuestro peor enemigo, reitero, es el tiempo. Ya tenemos baterías de hidrógeno, baterías de calcio, entre otros desarrollos. ¿Deberíamos estar preocupados? Claro que sí. Yo soy potosino y me preocupa que eso quede como las libras esterlinas en el baúl de la abuelita, porque las otras baterías van a reemplazar definitivamente. Una tonelada de 90,000 que hoy está bordeando los 10,000, un proceso que para nosotros es caro, eso sí debería definitivamente preocuparnos. Entonces coincido plenamente con Alberto y con Juan Carlos de que Gonzalo, de que estamos al borde del tiempo y tienen que tomarse las medidas de manera urgente. Ahora, Alberto, en lo inmediato también está la gran discusión del presupuesto del próximo 2026. Ya hay un presupuesto del anterior gobierno, pero se tendrá que modificar. En ese sentido, ¿qué debe contemplar la modificación del presupuesto que seguramente se debe hacer en enero o a comienzos del próximo año? Sin duda, el nuevo presupuesto va a tener que ser muy austero, va a tener que ajustarse, muchos rubros en ese presupuesto. Sin embargo, también tiene una camisa de fuerza ese presupuesto por lo que señalaba. De todas maneras vas a tener tú que pagar a jubilados como a las Fuerzas Armadas, a salubristas como a maestros. Entonces, ¿qué te queda? No puedes pensar que 23,000 empleados públicos que tiene el Estado Central, los puedes votar a todos, pero ese lujo tal vez de frenar todo el aparato estatal se lo puede dar Estados Unidos y Trump. Pero en Bolivia tú no puedes frenar ese aparato porque a pesar de toda la buena voluntad que tengan de ahorrar, va a ser austero el próximo presupuesto, pero no podemos cortarlo de raíz. Esa es la situación. Y para hacer cualquiera de las medidas a futuro, si tú cortas las subvenciones o si vas a hacer algo con el tipo de cambio, lo que necesitas es una cantidad masiva de dólares antes de cualquier cosa. Si no, tú levantas la subvención, va a subir la inflación. Si no tienes dólares, pues el asunto se va a volver cada vez peor. Y creo que ese es para mí el aspecto fundamental al cual se debería abocar el gobierno actual. Gracias, don Alberto. Muchas gracias, don Pablo. Lo mismo a don Gonzalo por haber estado con nosotros esta noche. Qué tema más difícil y complicado. Pero bueno, creo que tampoco es como para entrar en una depresión. Como muchos han dicho, hay que deprimirse, estamos tan mal. No, porque vamos a poder levantar cabeza siempre y cuando todos nos pongamos de acuerdo. Muchas gracias.